Juan Aguirre, hola, ¿qué ¿Qué tal? tal estamos, Javier? Pues vamos a recoger hoy los frutos de un proyecto que financió Eusko Ikaskuntza en 2007 de recuperación de la memoria histórica de la ciencia y la tecnología vasca. Y hoy llega el momento de recoger frutos. Efectivamente, Los Frutos es un libro interesantísimo que ha salido hace poco, que se titula Es ciencia en Vasconia, 80 biografías de científicos e ingenieros vascos. Este libro, digamos que le da vuelta a aquel argumento de Unamuno que decía aquello de que investiguen ellos. Bueno, pues este libro lo que nos hace es una invitación a que investiguemos nosotros, ¿no? Y quien lo hace es Aitor Anduaga Egaña, doctor en físicas y especialista en historia social de la ciencia y la tecnología. Aitor Anduaga, Egunon. Bai. Bueno, en su libro aparecen científicos, pero no aparecen ni médicos ni antropólogos. Y algunos pensábamos, bueno, pues por ahí estarán, pues no sé, Aranzadi, Barandiarán, pero tampoco grandes descubridores de rutas marítimas, Elcano, Urdaneta. ¿Qué criterios ha seguido para seleccionar estas 80 biografías? Sí, bueno, es así. Yo he intentado centrarme sobre todo en aquellos personajes que contribuyeron con ideas originales a los avances de la ciencia y la técnica de aquella época, ¿no? También he dado ejemplos, por ejemplo, de otras personas que destacaron en facetas como la importación de tecnología o la publicación de libros de texto o incluso la creación de centros educativos técnicos. Y en cuanto a la ausencia de médicos, es verdad que por fortuna disponemos de obras como diccionarios históricos de médicos vascos, etcétera, que cubran de alguna manera esta laguna, ¿no? De hecho, digamos que yo me he centrado en aquellos personajes que son menos conocidos. Efectivamente, Aitor, Egunon. Egunon. De hecho, es que lo que le iba a comentar es que a mí lo que me ha llamado la atención del libro es que la inmensa mayoría de esas 80 personas, al menos para mí, me son desconocidas. Algunas, como mucho, me suena al nombre de calle. Exactamente, yo iba a decir lo mismo, Juan, porque he tenido oportunidad de echarle el vistazo al libro y decía, bueno, pues a mí me suenan muchas, pero el nombre de calle. Lo cual quiere decir que las calles tienen un sentido que tengan nombres y no números, como pasa en Nueva York, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces la pregunta es, Aitor, si no conocemos a los protagonistas de nuestra historia, ¿hasta qué punto seremos capaces de valorar la importancia que ha tenido la tecnología para la sociedad vasca? Pues muy buena pregunta. Bien, yo creo que la tecnología y quizá en menor medida la ciencia han sido ingredientes básicos de la sociedad vasca. Pero, por desgracia, no parece que esta sea la percepción de la mayoría de los vascos, ¿no? Yo no sé, por diferentes razones, sea históricas, sociológicas, culturales, etcétera, pues la historia ha sido, digamos, bastante maltratada y expuesta a cierto desinterés, ¿no? Y así como vosotros decís que en muchos países es, digamos, que bastante fácil enumerar una lista de científicos o ingenieros que contribuyeron a los avances de la ciencia y la tecnología, aquí en nuestro país son realmente muy pocos los personajes que se conocen. Yo creo que este hecho demuestra no solo desinterés, también y sobre todo una gran falta de cultura histórica. Y yo muchas veces me he solido preguntar si no estaremos avanzando hacia una sociedad bien informada en lo que se refiere, por supuesto, a ciencia y tecnología, pero que se ha convertido en un mero agente pasivo, sin conciencia de nuestro propio pasado. En una primera etapa de nuestra historia, en los siglos XVI al XIX, los principales innovadores eran marinos y militares. Supongo que hay razones históricas que lo explican, ¿no? Sí, eso es cierto. Hoy en día, de hecho, se han identificado más de medio centenar de expedicionarios vascos que estuvieron vinculados con América durante ese periodo y con dos instituciones clave durante la Ilustración vasca, que fueron la Sociedad Vasconga Amigos del País, de hecho la primera sociedad económica de la península, y la Compañía Guipuzcoana de Caracas, que era una de las más pujantes compañías de comercio de aquella época, ¿no? Y los intereses de estos siempre estuvieron entrelazados con los de la corona. De hecho, los objetivos que perseguían eran de dos tipos, uno político-militar y otro propiamente científico, ¿no? Y hay que tener en cuenta que entre las causas que explican los objetivos militares estaba la defensa del imperio colonial hispánico. En aquella época la Marina y el Ejército tenían amenazas cada vez más serias en relación, por ejemplo, a la pretensión de independencia de las colonias, y estas amenazas llevaron no solo a fortalecer la presencia militar, sino también a conocer la geografía y la cartografía de las distintas regiones del imperio, ¿no?
Entonces, entre la información que recababan se encontraba, por ejemplo, el conocimiento hidrográfico de las rutas marítimas, o la situación de las ciudades, de los puertos, las coordenadas de longitud y latitud, la fijación de las fronteras, etcétera, ¿no? Entonces, a eso se debe, digamos, la presencia tan alta de marinos y militares vascos. Ahora que ha citado a la Sociedad Vascongada de Amigos del País, pues caigo en la cuenta que el conde de Peñaflorida, que aparece reflejado en las páginas de su libro, fue en su época, del siglo XVIII, pues un minerólogo, una persona especializada en temas de mineralogía. Y nos damos cuenta que la mineralogía y la geología aparece ya desde el siglo XVIII entre los científicos vascos, en la ciencia vasca. Fue una de las primeras disciplinas en las que fijaron sus ojos los investigadores. Sí, así fue, sí. Hay que tener en cuenta que la ciencia está estrechamente ligada a la economía de un país. En aquella época, el sector de la hidrometalurgia presentaba en el País Vasco pues una crisis de tipo estructural, ¿no? Utilizaban una tecnología tradicional, cada vez más obsoleta, y los costes de producción pues eran bastante elevados. Y a diferencia de lo que sucedía en Europa, en las ferrerías vascas se seguía empleando un procedimiento metalúrgico directo y el grado de mecanización era bastante escaso. Pero al mismo tiempo contaba, por fortuna, con hierro de excelente calidad, tanto en Vizcaya y sobre todo en las minas de Somorrostro, ¿no? Lo que pasa es que después existe una crisis causada por la pérdida de los mercados de las colonias americanas, y a partir de entonces la Vascongada muestra una gran preocupación por este sector, que va más allá, digamos, de la mera erudición o del cientifismo puro, ¿no? Y entonces son muchas las iniciativas que promueve para afrontar esta crisis, y entre estas destacan, por ejemplo, pues el informe sobre las minas de Somorrostro que realizó Fausto de Luya, o por ejemplo el informe que realizó también Juan Dowling, que es un experto en hidrometalurgia, en el que aconsejaba ya en aquella época instalar fábricas de acero en las provincias vascas. Por tanto, no es ninguna casualidad que tanto la mineralogía como la metalurgia fueron las dos ciencias que más llamaron la atención a los vascongados, a los amigos del país. Y hemos llegado ahí hasta el momento del despegue industrial, esa transición del siglo XIX al siglo XX, y ahí afirma usted que básicamente la tecnología que permitió ese despegue fue fundamentalmente de importación. No sé si tiene algo que ver con la ausencia de centros de enseñanza científico-técnicos en nuestro país en ese momento. Bueno, pues no necesariamente, Yo creo que no existe una relación causal directa entre educación técnica e importación tecnológica, ¿no? Importación de la tecnología. Sí es verdad, sin embargo, que en el crecimiento económico influyen sobre todo 4 factores. Una es el capital, la segunda sería la asignación de recursos, y después tenemos la tecnología y la educación. Los centros de enseñanza te pueden facilitar, por ejemplo, la formación de un personal que es capaz de adaptar o de ajustar la tecnología foránea a las necesidades locales, lo cual es importante, y de hecho eso se dio en nuestro país durante la época pasada, ¿no? Pero en algunos casos también es capaz de crear tecnología propia. Entre las 80 biografías de su libro, solo 3 son de mujeres. Bueno, las causas pues no se le escapa a nadie, o sea que en esto no nos vamos a detener. Era la pamplonesa Dorotea Barnés, Martina Casiano, que era de Madrid pero hizo toda su carrera en Bilbao, y la donostiarra Felisa Martín. Bueno, a mí lo que me parece curioso es que las 3 eran especialistas en física y química, o en física o en química, ¿Es una coincidencia simple o hay algún otro factor detrás? No es una coincidencia, yo creo que existe una explicación, Es verdad que la ciencia ha sido casi siempre un dominio exclusivo de los hombres, pero también es verdad que las pocas becas para investigación que se concedían a mujeres lo eran casi siempre para aspectos pedagógicos de la ciencia. Por ejemplo, Martina Casiano, que acabas de citarla, escribió el libro Experimentos de Física en 1915. Debió de ser uno de los primeros, probablemente el primer libro de texto escrito por una mujer. Entonces, de alguna manera, las ayudas que recibieron las investigadoras estaban enfocadas al plano pedagógico de la ciencia, y fue a través de ese plano que comenzaron a investigar en temas ya, digamos, físico-químicos más puros, ¿no? Hay un nombre, decía antes Juan lo de las calles,
Ramón de Iribarren, yo que soy de Hondarribia, le doy entre otras cosas el puerto, pero la verdad es que era un ingeniero destacadísimo y bastante desconocido también, ¿no? Sí, bueno, yo no sé si vosotros le conocíais. Hombre, en la zona alrededor de Irún Hondarribia se le puede conocer mucho más, pero bastante desconocido también para el trabajo, para la herencia que dejó de los libros escritos sobre cálculos de escolleras, de diques, de... Sí, así es. Yo creo que fue uno de los ingenieros más brillantes de nuestro país del siglo pasado, del siglo XX. Y de hecho fue pionero en las obras exteriores, o también le llaman las obras de abrigo de los puertos. Desarrolló un método que se conoce como el método de los planos de oleaje, y es un método teórico que permite conocer el avance de las olas a partir del efecto de las profundidades y la forma de la costa, ¿no? Y de hecho en ingeniería portuaria existe una fórmula y un parámetro llamado de Iribarren, que lo conocen de sobra los estudiantes y los profesores, ¿no? Otro personaje. Estaba leyendo aquí generalización de la fórmula para el cálculo de los diques de escollera y comparación de sus coeficientes. Que es ese, ¿no? No hay muchas fórmulas o parámetros que lleven nombre propio, ¿no? Nombre propio de ciudadanos vascos. Otro ingeniero y aeronáutico que yo sé que usted le tiene especial creencia fue José Manuel de Sendagorta, ¿verdad? ¿Quién era Sendagorta? Bien, este es un ingeniero aeronáutico vizcaíno que realizó algunos de los proyectos más complejos del país en el siglo XX. Proyectos como, por ejemplo, un sistema basado en programas informáticos que servían para definir y dar forma al perfil de los barcos. Y por citar quizá otros ejemplos más cercanos, tomó parte en proyectos paradigmáticos del País Vasco como fueron en su día el Superpuerto Bilbao, el aeropuerto de Sondica, o incluso la autopista de Bilbao-Beovia, o hasta en la central nuclear de Lemoiz. ¿A qué obedece que se vayan repitiendo los apellidos que han marcado la historia industrial desde el siglo XIX hasta hoy, entre Canales, Echevarría, Orbegozo, Ibarra, Del Cló, Chávarri? Sí, porque eso sorprende, ¿no? Que en el libro aparezcan estos personajes que nosotros tenemos fijado la idea como de industriales, no de innovadores, y sin embargo sí que lo fueron, ¿no? Sí, así es. Hay que tener en cuenta que el desarrollo industrial de alguna manera condiciona directa o indirectamente la situación de la ciencia y la técnica, condiciona la ciencia y la técnica que se hace en un país. Y estos apellidos forzaron a que digamos se fueran renovando los sistemas de producción siderúrgica tradicionales, ¿no? Sobre todo a partir de las dos últimas décadas del siglo XIX, cuando se produce una concienciación de la importancia de la renovación y en algunos casos de la sustitución tecnológica y sus consecuencias. Y es a partir de entonces que ingenieros y empresarios, como los que acabamos de citar, entre Canales, Echevarría, Orbegozo o Ibarra, por citar los más famosos, impulsan la introducción de tecnología moderna y también de cursos de formación técnica. Promueven la educación técnica o la formación profesional, que se materializarían ya en mayor o menor medida ya durante el siglo XX. Juan, la última. Bueno, pues yo creo la última pregunta para Aitor debería ser que si después de haber estudiado la vida de tantos innovadores vascos ha podido obtener alguna conclusión sobre la manera como los vascos nos enfrentamos a estos retos del progreso científico y técnico, ¿no? ¿Hay alguna moraleja, digamos, en su libro? Bueno, acabas de citar al inicio de la entrevista en una cita de Unamuno, que le gustaba decir que siempre han inventado ellos, cuando se refería a los muchos inventos que venían de Europa. Pero yo creo que Unamuno era una persona muy hábil en perfección, pero no en investigación. Y no parece que su afirmación se ajuste a la realidad. Detrás de estos tópicos, que hay muchos, siempre han faltado investigaciones históricas. Y son necesarias, desde luego. Yo creo que nuestra sociedad ha estado acostumbrada a tomar iniciativas, y entre estas algunas se caracterizan por ser originales y novedosas, no todas. Esto es, la sociedad vasca ha dado y da muchos más emprendedores que innovadores, y en mi opinión los actuales retos exigen la conjunción de ambos. Y en cualquier caso creo que es necesario aprender del pasado. Es necesario aprender del pasado y luego extraer conclusiones, porque nosotros los vascos estamos acostumbrados a tomar iniciativas, pero no tanto a buscar en el pasado pues analogías y paralelismos y soluciones a
a los problemas del presente, ¿no? Interesante moraleja. Sí. Aitor Anduaga Egaña, es un abrazo muy fuerte, ¿eh? Vale, agur. Vamos a recordar ese libro donde podemos leer esas 80 biografías, Juan. Es Ciencia en Baskonia, 80 biografías de científicos e ingenieros vascos, de Aitor Anduaga Egaña, editorial Tartalo. Gracias, Juan. Hasta la semana que viene. La semana que viene.